Sí, señor, la educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo, lo acaba de decir Jackie, y con esta introducción iniciamos nuestro jueves de familia hablando de un tema tan importante como es la educación. Por supuesto que durante todos estos años ha cambiado mucho. Mi mamá recibió un tipo de educación, mi abuela otra, en cada ciudad, por ejemplo, de nuestra Colombia, que sabemos que tiene realidades diversas, accesos también limitados en algunas regiones más que en otras, en las zonas rurales más que en las zonas urbanas, entre muchas otras áreas que entran a ser parte de cómo se ha transformado la historia de la educación en nuestro país, pues están ahí presentes. Hoy vamos a analizar cómo ha sido esa evolución y cómo han impactado las herramientas digitales en esa educación, en las técnicas, en el impacto y resultado en los estudiantes, entre mucho más. Por eso vamos a iniciar con una persona que ha tenido una larga trayectoria, que ha dedicado gran parte de su vida a educar a muchas personas. Él es el profesor Jorge Hidrobo, James Hidrobo. Profe, buena energía. Buena energía, profe. Buena energía. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo ha estado, profe? Bien, bien. El natural profe de español, de lenguaje. Yo, Sempiterno. el profe que yo más quería en el colegio era el profe de español, me gustaba mucho la clase de español, y vamos a hablar, profe, a remontarnos unos añitos atrás para que usted nos cuente cómo fue esa experiencia en las aulas algunas décadas atrás, cómo era el proceso de enseñanza, cuáles eran esas técnicas que utilizaban y cómo los estudiantes las recibían. Bueno, yo tengo la ventaja de que nací el siglo pasado y ya estoy en el nuevo siglo. He llevado una docencia durante, parece mentira, 60 años de docencia. Toda una vida. 60 años de docente. De docencia, sí. Uf. La primera parte la hice en secundaria, fueron 10 años en secundaria, Colegio Villegas y Colegio Pío XII, 5 en cada uno. Luego entré a estudiar a la Universidad del Valle en Ciencias de la Educación, me gradué y me contrataron como profesor de tiempo completo. Ahí mismo. Profe, entonces sí. sus tiempos se iniciaron con la tiza, el tablero y la tiza. Y el tablero, correcto. Sí, ¿Cuáles eran señor. las ventajas en ese momento de la tiza y el tablero? Pues la ventaja era que le podían tirar a uno con la tiza a los muchachos. Que el borrador lo tiraba. Y el borrador. Todo empolvado. Sí, no, eso era muy inconveniente porque esa cal de la tiza era fatal para los pulmones, para la nariz y todo. Cuando se borraba el tablero, Y esa claro, nube que quedaba una era alergia. terrible, sí, eso era malísimo. Claro. Esa parte fue muy negativa. Difícil, ¿no? Sí, muy difícil, muy negativa. Y los tableros primero eran de madera, porosos, entonces no se podía escribir bien, no, hubo muchos problemitas de tipo técnico en esa época. Pero yo quiero resaltar que en ese estadio del siglo pasado, yo encontré algo que ahora no es tan notorio, y era el respeto por el profesor. Importantísimo. Oiga, eso eso. era uno era un semidios, pero no porque hiciera algo pues de... No porque le pegara sí, reglazos no porque a le los pegara alumnos. reglazos, porque nunca lo hice, sino porque ellos naturalmente veían en uno una persona respetable. Una figura de autoridad. Sí. Exactamente. Y Definitivamente sí. cuando uno llegaba a la escuela o al colegio, el profesor casi que parecía la figura materna o Correcto, paterna. sí, sí. Y era esa persona que incluso Y era muy en las áreas respetado. rurales, no sé ustedes en las zonas más citadinas, pero en las áreas rurales el profesor entraba y todos nos teníamos que poner de pie, Claro. recibir al profesor, buenos días, y respondían todos en coro. Cosa que se ve todavía en la educación del Japón. En el Japón el profesor es un ser especialísimo para la sociedad. Tiene entradas, rebajas en todas partes donde va. Bueno, tiene todos los beneficios, ¿no? Bueno, en relación con los estudiantes les comento esto como anécdota. En el Villegas empecé a trabajar en el año 60. Hace bastante, ¿no? Hace nada. Hace nada. Y fíjense bien, empecé primero, segundo, tercero bachillerato. Trabajé 5 años. Luego me pasé a Pío XII, trabajé 5 años también en bachillerato. Y ustedes han de creer que ellos tienen
el grupo del Villegas tiene una ¿Grupo de WhatsApp? Sí, un grupo de WhatsApp Ay. que se llama Colegio Villegas y el otro Colegio Pío XII. Y ustedes no me van a creer que cada vez que ellos conmemoran un año más de graduados, me invitan Me a mí invitan. a todas las reuniones. Imagínense Oiga. cuántos años han pasado. Profe James, Y sigue vigente. ¿qué tal que alguno de nuestros televidentes haya sido alumno suyo? Invitémoslos Pues a que no tiene escaneen nada de raro. ese código QR y nos escriban y nos manden un mensaje. Si de pronto el profe James fue profesor de ustedes, escríbanos, cuéntenos sus historias o cuéntenos simplemente cómo fue su paso por el estudio, por la escuela, por el colegio. A mí particularmente, yo también soy de un pueblo, Dani, y a mí yo tuve profesoras que eran monjitas, padres, vecinos, y siempre había un respeto, lo que decías, por ese profesor, por ese docente que era una autoridad para uno. Ahora lo decía Dani al inicio, dando la introducción, profe, ella decía que antes solo el 25% de las personas que entraban a estudiar terminaban la secundaria. Profe, ¿usted por qué cree que eso pasaba? Ahora ya es más del 75% de los estudiantes se gradúan. Bueno, eso pasaba en parte por la situación económica. Muchos tenían que salir a trabajar, los hijos, para poder ayudar a la manutención. Ese fue un factor importante. Pero cuando tú hiciste el comentario de la relación de ahora en relación con la educación anterior en cuanto a número, hay que tener en cuenta no solamente cantidad, sino calidad. Sí, señor. Es decir, se puede ahora tener mucha cantidad de personas, muchos estudiantes, pero la calidad no es igual. Eso coincide, profe James, con muchos mensajes que nos están dejando en nuestro grupo de WhatsApp, toda nuestra familia, nuestra comunidad que está ahí súper conectada con este tema, y es que sienten que con el paso de los años, como usted lo está relatando muy bien, pues hay más acceso a la educación, pero tal vez hay menos compromiso y valores por parte de los estudiantes en el aula. Y menos exigencia. Es que en la época nuestra no había celulares, no había computadores, no había... elementos distractores. Sí, elementos sí. No, Claro. no le tocaba ir a la biblioteca Sí, a buscar el ni libro calculadoras. puntual. Entonces uno tenía que ir a la biblioteca, al fichero, a buscar. Tenía mucho más esfuerzo que lo de ahora. Entra a Google y ya. Tal vez por eso se valoraba Sí, muchísimo correcto. más. Y además, el haber participado uno en la obtención de ese conocimiento le dejaba a uno mejores bases que cuando Claro. simplemente tú entras a Google y Google bajas, se imprimes y entregas como si es decir, es un esfuerzo Imagínese. mínimo. También Claro. está la inmediatez, profe, porque antes a uno le prestaban el libro en la biblioteca y le decían, usted lo tiene que devolver mañana. Entonces uno tenía que en ese momentico claro, leerlo todo, claro. grabárselo. Demasiar. Ahora uno tiene el celular en la mano continuamente, entonces sabes que la información está ahí cuando la necesites. Y saben que otro factor importante, el trabajo en equipo. Sí. En esa época, como no había ese acceso que hay ahora individual a los medios, usted en la casa es el trabajo solo, no necesita a nadie más. En esa época no, teníamos que unirnos. A porque veces uno solo tenía el libro. Eso, Sí. porque a veces era un solo libro y había que reunirse todos para poder tener acceso a ese libro. Entonces había mucho más trabajo en equipo, ¿no? mucha más colaboración. Claro, profe, Y- ¿cuál era el enfoque educativo de hace 60 años? Bueno, el enfoque en parte, como dice nuestra amiga, hacía énfasis mucho en la memorización, eso sí es cierto, pero también se exigía más en el trabajo mental, porque ahora pues uno se confía, incluso uno con el celular ahora ni recuerda muchos números de amigos porque uno sabe que los encuentra allí listo, ¿no? Pero antes uno tenía que guardar todo eso para poder llamar a alguien o tener en cuenta a alguien. Lo mismo en los exámenes, había que tener una información vital en la cabeza, pero ahora los muchachos entran fácilmente a todo y entonces no le encuentran trabajo a eso, mucho esfuerzo a eso, y eso ha hecho que el muchacho de ahora no sea tan aguerrido como éramos nosotros, que nos tocaba luchar tremendamente para obtener un título, para ganar un examen. Tenemos que dar muchísimo esfuerzo. Eso es verdad. Mi papá, a quien le mando un saludo muy especial allá en Quinamayo, Arnubio Larraondo, me contaba que yo casi lloraba, profe, que
como usted decía ahora, era muy difícil acceder al estudio porque no habían recursos económicos y en la vereda donde nosotros somos no había colegios, le tocaba irse hasta Tunía, llegando a Piendamó, hasta que llegó un momento que él dijo, no me cansé de aguantar hambre, de estudiar en estas condiciones, me voy a trabajar, y terminó su bachillerato a los 40 años, muchos años después, acelerado. Y esto me da pie para preguntarle algo. Tenemos varias condiciones y realidades sociales, estructurales en la educación y en el país que han intervenido en cómo ha evolucionado la educación. Una de ellas es la tecnología. Usted nos está manifestando, profe, diferentes elementos que son negativos. Hagamos una balanza de cuáles son los positivos, teniendo en cuenta también pues, que la transformación nos ayuda, nos facilita, permite, por ejemplo, ahorita que llegamos a la pandemia, muchas personas terminaron su educación por internet, las clases virtuales, las reuniones virtuales y demás, o acceden a las tareas. De pronto antes no podían encontrar los libros y el libro no llegaba a la vereda. Hoy sí pueden acceder a una información porque está en internet. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? ¿Qué salvamos y qué decimos, tal vez se podría mejorar porque esto lo ha empañado un poco? No, pues el acceso a la información es diametralmente opuesto a lo anterior, porque la tienes allí en el bolsillo, como dijéramos, tienes toda la información. Antes no, a uno le tocaba ir a unas bibliotecas a conseguir un libro, a conseguir información, o hacer entrevistas con profesores, con personas, para poder obtener los datos que uno necesitaba. Eso pues me parece que es positivo. Y lo otro es que antes no había, lógico, enseñanza virtual. Ahora la hay, y con esa enseñanza virtual se puede ampliar el ámbito enormemente, porque uno puede dictar una clase para 100, 200, 300 personas, cuando antes había que dictarla para 30 o 40. Para menos personas, estudiantes, claro. porque no se podía más. Pero ¿ya? a propósito de eso, ¿usted qué ventajas le ve precisamente, aparte de la masividad de enseñar a la educación virtual? Porque usted fue un profesor presencial 100% desde aquella época, pero ahora es virtual. ¿Cree usted que la educación virtual realmente es 100% efectiva? Pues eso depende mucho de cada persona. Es decir, ¿De los estudiantes? todo depende de uno. Sí. Uno puede sacarle mucho provecho a la educación virtual si es responsable, porque si uno no es responsable y consigue amigos que le hagan el trabajo a uno, es que incluso cuando hacen exámenes virtuales, usted no sabe a quién tiene al lado el estudiante que le esté ayudando a resolver el problema o el trabajo, porque no lo muestran, ¿ya? Entonces él puede estar incluso conectado con usted a través de audífonos y le está dando la información que nadie la está oyendo, ¿ya? Entonces, ese es un factor que es negativo. Por eso realmente todo lo que se va generando como tecnología trae sus más y sus menos. Por ejemplo, decíamos la bomba atómica, malísimo porque destruyó países, ciudades, pueblos, pero trajo grandísimos beneficios en otros sentidos. Claro. Entonces todo hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Yo pues tengo esa balanza porque, como les digo, yo después de haber terminado mi ciclo en bachillerato, pasé a la universidad. Trabajé en la universidad 20 y pico de años, en la del Valle, como profesor de tiempo completo. Me jubilé allí en la del Valle y simultáneamente trabajaba con universidades por la noche, por ejemplo con la Javeriana. Yo fui uno de los primeros profesores de la Javeriana en Cali. Usted estuvo en todos los ámbitos definitivamente, profe, y sabe que su experiencia y los relatos que nos cuenta, que nos comparte hoy son súper valiosos, porque además estuvo en diferentes áreas de básica, primaria, universitaria, en diferentes horarios, así que me imagino que pasa todo lo que nos cuenta en diferentes épocas, en diferentes personas, porque en la noche estudian unos, en la mañana otros.
De verdad, muy importante, profe. Qué lindo escucharlo. Gracias por dedicar toda su vida a la educación, porque es de lo que más necesitamos en este país. Y buena energía. Profe Buena James, energía, profe, muchísimas buena energía, gracias por profe, estar muchas aquí, gracias por por haber estado con nosotros. Muy bien. Por aquí lo seguimos esperando. Pues Bueno. vamos a un corto de comerciales y ya regresamos con más invitados para hablar sobre la evolución de la educación en nuestra región y en nuestro país. Muy bien.